Bienvenidas y bienvenidos a la serie de videos de la Red de Investigación Relacional del Taos Institute. En la misma exploraremos la investigación desde una perspectiva relacional. Escucharemos a personas que trabajan con un proceso de investigación de estas características y aprenderemos acerca de los valores, conceptos y prácticas relacionadas con dicho proceso. Para comenzar, estas son algunas de nuestras ideas. La investigación desde una perspectiva relacional encarna una postura filosófica y co-creativa. Por lo tanto, no se trata de un método en sí, sino de una forma colaborativa de ser. Comprometerse desde esta perspectiva implica una respuesta ética al foco de la investigación. Reconocer que la realidad se crea a través del lenguaje y las estructuras sociales significa que también se puede volver a recrear. La investigación relacional es un proceso que está atento a relaciones e interacciones más amplias. El propósito es expandir las posibilidades y co-crear potenciales transformadores. Esperamos que disfrutes de esta serie y te invitamos a unirte a la conversación. Leticia Rodríguez, con Rocío Chaveste y Papusa Molina. Adolescentes y familias de acogida. Leticia Rodríguez, cofundadora Enfoque Niñez, Paraguay. Psicóloga clínica, máster en psicología social, terapeuta familiar. Es miembro de la organización Enfoque Niñez, directora de la certificación en prácticas colaborativas dialógicas, otorgada por el Houston Galveston Institute y el Taos Institute y Enfoque Niñez en Paraguay. Catedrática en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay. Leti Rodríguez, muchísimas gracias, Leticia Rodríguez, por estar con nosotros el día de hoy desde Paraguay. Y queríamos agradecerte primero el que puedas tomarte este tiempo y podamos tener una conversación para la Red Internacional de Investigación Relacional del Taos Institute y que pues, nos pudieras platicar un poco en forma muy breve y demás, quién eres, qué haces, en dónde estás y bueno, a partir de ahí, ¿qué ha pasado que te ha llevado a hacer tu investigación de la manera en cómo lo haces tu propio trabajo? Vamos a empezar por ahí. Bueno, muchas gracias Rocío y Papusa por esta invitación. La verdad es que para mí es un gusto poder participar en este espacio y bueno, ver a dónde nos lleva la conversación. Bueno, lo que podría decir rápidamente es que llevo ya unos 15 años trabajando como terapeuta familiar, como psicóloga en una organización que se llama Enfoque Niñez, en la que me encontré desafiada como terapeuta a colaborar con familias, niños, niñas y adolescentes que han sido o que estaban en riesgo de ser separados por el sistema de justicia, por el sistema de protección, por diversos motivos. Y bueno, y eso me ha llevado a lo largo de todos estos años a hacerme muchas preguntas al respecto de mi formación como psicóloga, como terapeuta familiar, y bueno, y al ir incursionando en todo este cambio de paradigma que significa las prácticas colaborativas, dialógicas, bueno, el construccionismo social, la ética relacional, ir sumergiéndonos en todas estas ideas
eh, realmente me llevó a preguntas que, como dije, no me había imaginado antes, en contextos muchas veces no tan colaborativos o en situaciones en donde el contexto socioeconómico, político, legal, muchas veces decimos en el espacio de la terapia o en el espacio de un consultorio, uno puede ser, digamos, más libre de diseñar de qué manera quiere colaborar con las familias o con los consultantes, y cuando este sistema se hace mucho más grande, se involucra a la comunidad, se involucran autoridades, actores que tal vez tienen otras prácticas, otras ideas. Entonces, para mí era en un primer momento cómo ponernos todos en conversación. eh, y bueno, y ahí aparecen también familias acogedoras, que cuando yo inicié en este trabajo era un mundo totalmente nuevo para mí, y que me ha llevado a situaciones y a recursos bueno, que han sido protagonistas, por lo menos así lo veo yo, en todo este trabajo. Y eso me llevó también a pensar en cómo generar un espacio de reflexión y de conversación con quienes yo considero que son protagonistas en este tipo de situaciones, que son justamente las personas para quienes está este servicio o este trabajo enfocado, que son en este caso niños, niñas, adolescentes, familias que podríamos llamar familias multi-intervenidas por diversos servicios profesionales, equipos, el sistema, y que muy pocas veces, al menos esta es mi experiencia en Paraguay, tienen la posibilidad de poner su voz, de poder decir cómo es para ellos, cómo es para ellas ser beneficiarios, entre comillas, de un montón de políticas y proyectos e iniciativas, tanto desde sociedad civil como desde el gobierno, sin poder escucharlas, sin poder tener su retorno, ¿verdad? Entonces ahí es donde para mí surge lo mismo con las familias acogedoras, ¿verdad? Esta idea de poder realizar una investigación que, en donde sus voces puedan ser protagónicas, puedan ser escuchadas y en donde yo pueda ponerme en un lugar de aprendiz, de no saber, sí, ver cómo sostener esa curiosidad, ¿no? Cuando hay situaciones de este tipo, donde pueden haber situaciones de maltrato, de abuso, de negligencia, donde aparece todo un sistema de protección que interviene en la vida de personas, donde hay un juez, una jueza que tiene que tomar decisiones muy importantes al respecto de la vida de otras personas, surgen diversos dilemas éticos y decisiones que tenemos que tomar también en primera línea, como se dice, terapeutas o profesionales que están acompañando estas situaciones, y donde también hay equipos multidisciplinarios que tienen que poder tener una conversación y un trabajo colaborativo. Entonces es como que la colaboración está desafiada en muchos niveles, en cómo conversamos entre profesionales de diversas disciplinas, cómo conversamos con familias que son beneficiarias, cómo conversamos con familias acogedoras que ofrecen un servicio, cómo conversamos con actores del sistema, cómo conversamos con la comunidad, eh, y así, y así, y así. ¿Cómo, o sea, todo este trabajo que has hecho desde las prácticas colaborativas y dialógicas, desde el construccionismo social, de la posmodernidad en un momento dado, ¿cómo te llevó o cómo te encaminó a hacer qué tipo de investigación? Y me refiero a qué tipo en el proceso. Eh, bueno, la verdad que esa es una pregunta interesante. Sobre todo yo diría, ¿qué implicó para mí como investigadora? No sé si vamos a llegar a la respuesta a tu pregunta, Rocío, ¿me ayudas? Eh, de construir en primer momento, porque
Bueno, la investigación que yo realicé fue en el marco de un doctorado, con lo cual yo tenía experiencias previas de haber hecho investigaciones, sobre todo de tesis, pero también otras investigaciones locales, como en esta problemática en particular, y que tenían una mirada doctrinaria, que tenían una mirada incluso teórica, posmoderna, desde el construccionismo social y demás, pero yo sentía como un pendiente o como una necesidad transformar mi lugar en la investigación, porque si bien tenían una mirada teórica, epistemológica, filosófica, posmoderna, en la práctica de la investigación yo sentía que no habían podido ser coherentes con estas ideas, ya que seguían replicando una metodología tradicional, académica, es decir, el investigador toma las decisiones al respecto de qué se va a preguntar, cuál es el objetivo, cómo se va a hacer, quién habla con quién, cómo se registra. Y eso para mí era algo que me tenía eh, bastante ansiosa al principio, decir, cuál era el límite, cuánto yo podía como investigadora deconstruir esas prácticas y qué temores aparecieron para mí, ¿no? O sea, en términos de rigurosidad, de validez, y bueno, y me implicó también esos dilemas éticos que fueron conversados con, con los diversos actores involucrados en la investigación, ¿verdad? O sea, y cómo encontrar esa, yo diría, esa comodidad relacional para que quienes fueron parte y quienes fueron invitadas, en este caso fueron todas mujeres, por una coincidencia, diría yo, no porque yo lo haya buscado así, pero esta investigación a la que yo me estoy refiriendo fueron invitadas eh, las protagonistas o a quienes yo llamé las protagonistas, que fueron en este caso jóvenes, mujeres, que cuando se inició el trabajo desde esta organización eran adolescentes, la mayoría de ellas eran madres adolescentes y habían vivido procesos de separación o de acogimiento familiar, y bueno, y con ellas inicia la conversación y con ellas vemos a quienes más tenemos que invitar para la investigación. Y ahí es que aparecen los equipos técnicos o de profesionales, que eran todas mujeres, psicólogas, clínicas, comunitarias, abogadas, trabajadoras sociales, y aparecen también las familias acogedoras, que quienes aceptaron la invitación fueron las mamás acogedoras, y probablemente si la investigación no tenía que llegar a un final o a un límite de tiempo, podrían haber seguido sumándose más actores en la conversación, ¿verdad? Es decir, yo siento que esa fue una conversación de alguna manera interrumpida, como podrían decir, eh, y bueno, y con todas las limitaciones que aparecieron para mí, digo, limitaciones como investigadora, como por ejemplo, una que recuerdo muy bien que tenía que ver con la manera de conversar, el lenguaje que fue priorizado, porque como en este caso esta investigación era en el marco de un programa universitario, requería la universidad un cierto contexto y una forma de ser relatada la investigación, y bueno, y cómo conversar con esos límites, con ese lenguaje, de qué manera describirlo para que pueda ser realmente eh, eh, inclusivo, en el sentido de que quienes leyeran la investigación pudieran realmente sentir que eran parte de ese proceso y no algo muy lejano, ¿verdad? Sí, estaba pensando ahorita en esto, ¿no? En cómo le hiciste para entretejer todos estos lenguajes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo lograste entretejer todos estos lenguajes? Y no solamente todos los que planteabas en un principio, ¿no? Los niños, los adolescentes, las instituciones, esto, sino también los lenguajes de la propia investigación, de la institución académica, y de tus propias coinvestigadoras. Uh -huh. Bueno,
No sé si lo logré por completo, pero lo intenté. Eh, sí, para mí fue importante sostener el intento, ¿verdad? Y ahí eh, creo que podría identificar en primer lugar la conversación que también tenía con ustedes como tutoras de la investigación, en ese sostener la pregunta constantemente de, bueno, ¿y qué pasaría si, y cómo sería que lo hablara con ellas? Y ahí creo que parte de la respuesta sería que ellas me ayudaron, porque, por Cuando ejemplo, te una de las refieres a cosas, ellas, ¿quiénes te refieres? Con... Ah, las jóvenes que fueron las protagonistas, digamos, del tema de la investigación, y ahí recuerdo, por ejemplo, dilemas en los que yo me enredaba sola y decía, ay, ¿cómo puede ser? Y que cuando podía compartir mi dilema o mi pregunta en un nivel más práctico con ellas, como, no sé, por poner un ejemplo así muy concreto, ¿cómo presentarlas a ellas en la investigación? ¿Quiénes son? ¿Cómo decido yo qué cuento de ellas? ¿Cómo quieren ser presentadas? Y cuando les compartí mi pregunta y ellas dijeron, ah, bueno, yo voy a escribir, no, yo quiero que vos escribas, quiero que cuentes, y lo hicimos juntas, ¿no? O sea, de verdad lo hicimos juntas, el escrito. Y ellas lo revisaban, esto quiero poner, esto me faltó, esto... entonces, necesariamente mi dilema se disolvía porque la respuesta estaba ahí, juntas, ¿no? Claro. Y que además no fuera algo estandarizado y prediseñado, sino que cada una tuviera la posibilidad de elegir el formato, la extensión, la forma, en este ejemplo en particular. Y fuimos en total 20 mujeres involucradas en estas conversaciones, entonces, y cada una pudo poner su estilo eh, y releerlo y cambiarlo. Entonces creo que ahí es donde se se iba encontrando la respuesta en la práctica, ¿verdad? Eh, pero también debo decir que cuando leo y vuelvo a releer, sigo pensando, ah, hubiéramos hecho de esta manera, ¿por qué no hicimos de esta otra? ¿No? O sea, hay decisiones que se han tenido que tomar y caminos que elegimos, eh, pero siento que fueron como opciones y no como esta es la única manera correcta de hacerlo o esta es la manera en la que se tendría que hacer, y en ese sentido, bueno, la conversación también con el formato académico me permitió salirme de algunos márgenes que tal vez yo ni los pensaba al principio, ¿no? Estaba pensando en, muchas veces nos hemos cuestionado para qué sirve, o sea, las tesis que se hacen o los trabajos académicos que se hacen de repente quedan ahí, simplemente en o sea, en la biblioteca de la escuela o ahí quedan. ¿Cuál crees que pudiera ser la diferencia de elaborar este tipo de investigación y que Ujú. pudiera serle útil en el día de mañana a otras personas en relación a lo que antes venía sucediendo con las tesis, bueno, totalmente que no podían ser leídas incluso por cualquier persona, ¿no? Ujú. Esto es lo que se ha estado diciendo de la manera en la que finalmente las voces de las otras personas están ahí y creo que son mucho más, las podemos leer mucho más fácilmente que una tesis académica. ¿Qué Ujú. piensas tú de esto? Bueno, eh, creo que para mí en particular, eh, esta investigación, voy a hablar de dos cosas. Una que creo que tiene que ver con cómo yo me sentí y qué me pasa a mí con haber vivido esa experiencia, que si bien tuvo algunos momentos de soledad o de lectura o de conversación con autores a quienes yo invité para reflexionar al respecto de las conversaciones que estábamos teniendo y los temas que surgieron. Eh, y otro que tiene que ver con, en mi caso, con la incidencia política, ¿verdad? Porque creo que, y ahí puedo mencionar
diversas investigaciones que se hicieron en el país en este tema, en donde yo sentía como una ausencia, o en qué sentía la ausencia de sus voces, porque cuando se diseñan en esta materia políticas públicas, por ejemplo, y se establecen protocolos, manuales, o incluso la generación de datos que después van a llevar a decisiones como inversión, como presupuesto, muchas veces son los números fríos o las cifras más de, bueno, de qué población estamos hablando, cuántas familias, cuántos niños, cuántos adolescentes, los que dirigen, cuánto se va a invertir, etcétera, pero que muchas veces yo siento que están como descarnadas de las historias y de que nosotros podamos realmente evaluar, ok, pero ¿cómo impactan en la vida real de las personas para quienes estas políticas están dirigidas? Lógicamente que cuando uno hace una investigación en la que prioriza las conversaciones o las historias de vida, no es posible tener este tipo de conversaciones con una gran cantidad de personas, pero creo que muestran otro tipo de cosas y una profundidad en la cual quien lee, que tiene que tomar decisiones, puede llegar a otra comprensión o a otras preguntas que invitan a otras conversaciones. Y eso es lo que yo en mi experiencia encuentro que sucede, por ejemplo, en espacios de capacitación, de formación, con actores, sean estudiantes de psicología, terapeutas, trabajadores sociales, equipos técnicos, de, por ejemplo, instituciones de abrigo, jueces, defensores, fiscales, que muchas veces entramos en generalizaciones o en prejuicios o en estereotipos acerca de así son los adolescentes en conflicto con la ley, así son las familias que son beneficiarias de estas políticas, y una investigación de este tipo que puede ponerle rostro, nombre, una historia de vida y que puede mostrar la reflexión y el tipo de conversación que se pueden tener al respecto de estas situaciones de vida, me parece a mí que ofrecen una perspectiva diferente, que invita a, espero yo, tal vez es demasiado optimista o ilusoria mi idea, pero es lo que yo siento que sucede cuando podemos poner a la persona por encima de la función, el rol, el cargo que le toca. Y a mí yo puedo decir que me ha transformado por completo, incluso no solo en mi práctica, en mi práctica profesional, pero sino también en el tipo de conversaciones que tengo con los actores que están involucrados en el día a día, e incluso en las investigaciones que seguimos haciendo, ¿verdad? O sea, cómo animarnos a invitar a personas que tal vez antes no invitábamos a hacer las investigaciones, en el diseño de la investigación, en la pregunta, en cómo lo hacemos. eh, y para mí ahí creo que es otra parte de la respuesta a esta pregunta, que tiene que ver con la importancia de que en el ámbito académico también se vea que este tipo de investigación se puede hacer con la rigurosidad que requiere la producción, si queremos, de conocimiento, o la construcción de conocimiento, que va en línea más coherente, no sé si del todo coherente, pero más coherente con las ideas que promulgamos, ¿verdad? O sea, o las ideas que sostenemos, en este caso, que tienen que ver con, o sea, si yo digo que el conocimiento es únicamente construido en la conversación y en las relaciones, bueno, entonces, ¿cómo llevamos esa coherencia también a la investigación y a la universidad, ¿no? Eh, Creo que ahí hay una demanda ética que a mí me da mucha satisfacción poder decir que es posible, y que
para mí principalmente requiere de que nosotros en el lugar en el que estemos, ya sea como terapeutas o como investigadores, o como actores políticos que estamos trabajando en la incidencia en políticas públicas o incluso en el diseño de un nuevo marco normativo o una legislación, que podamos animarnos a invitar a quienes son los protagonistas a la conversación, ¿verdad? No sé si respondo tu No, pregunta. claro que sí. Además estaba yo pensando en esto, yo iría incluso más allá de esto. Me parecería que este pudiera ser un ejercicio reflexivo para poder elaborar políticas públicas. ¿Sí? Ujú. Y me hace pensar muchísimo en esta idea de cómo se iría modificando precisamente la forma de invitar democráticamente o ser mucho más democráticos en este sentido para poder elaborar las políticas públicas que son necesarias y no partiendo desde una institución o de gente que no está vinculada con esto, como tú lo mencionas al principio de esta conversación. Y no sé cómo estás tú o cómo te estás relacionando con la parte del hacer políticas públicas e incluso Ujú. elaborar las leyes necesarias para que esto suceda, partiendo desde la investigación relacional que tú elaboraste y que sigues haciendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Coincido totalmente contigo, Rocío. Para mí es como, mientras te escuchaba, pensaba en algo que sucedió en el marco de esa investigación, que creo que es como un ejemplo del impacto y el poder que también tiene el ejercicio de una investigación distinta en ese sentido. Recuerdo que en una reunión que, no, de hecho la reunión fue organizada a partir de conversaciones individuales que yo tenía con estas jóvenes, y ellas estaban como muy curiosas, decir, bueno, ¿y con quiénes más estás teniendo conversaciones? Porque al principio las conversaciones eran individuales. ¿Y qué te dicen? ¿Y cómo? ¿Tuvieron historias parecidas a las mías? ¿Son diferentes? Etcétera. Y empezó a surgir esta como necesidad de conectarse, ¿no? Entre ellas. Entonces, hasta que llegamos a un encuentro en el cual las jóvenes que yo había invitado para la investigación se encontraron y se conocieron. Y, y bueno, y todo lo que surgió en esa conversación, que para mí es como el impacto que tiene el hecho de que eh, eh, en la práctica, digamos, la investigación para mí como que ahí pasó a otro nivel. La excusa era la investigación, pero en el encuentro surgieron cosas que iban más allá de la investigación, como por ejemplo que en el compartir de sus historias, ellas dijeron, ¿y cómo sería que nosotras nos organicemos y ahora que nosotras estamos bien y que ya pasamos por toda esta situación, podamos acompañar a otras adolescentes que están empezando este camino, ¿no? Que es para mí como, fue como un resultado inesperado, pero que muestra muy concretamente cuáles son los recursos que están en la comunidad, que están en la sociedad, y que mientras nosotros no generemos el espacio para que se puedan, que puedan surgir o que puedan aparecer, nosotros podamos quedarnos en la distancia de la expertise profesional o del protocolo, del manual o de la técnica, o de la falta de recursos, o de que nunca se hizo así, pensando que estas son cosas imposibles, ¿verdad? Y que es la maravilla de lo que sucede cuando las personas se encuentran y conversan y se conocen. Entonces, eso es algo que yo, por ejemplo, tengo como muy presente, de cuánto nosotros estamos tal vez priorizando la conversación, en este caso, entre expertos, entre comillas, entre profesionales, entre quienes son los responsables del proceso, pero que no necesariamente somos los protagonistas de las políticas o de los programas, proyectos sociales, incluso cuando son diseñados, ¿verdad? No sé, Papus, creo que tú querías hacer una pregunta. Y más que nada porque se nos está acabando el tiempo. No sé
si hay algo que te gustaría que otras gentes escucharan, gentes que trabajan con niños en situación de calle, gentes que trabajan con adolescentes, tal vez con problemas de consumo, de drogas, qué sé yo, que trabajan en programas similares al tuyo en toda Latinoamérica. ¿Habría algo que te gustaría compartir, dejar, reflexionar para este universo? Papusa, yo creo que ahí tendría que ser, podría ser una conversación de muchos días, ¿verdad? Ajá. Porque creo que sí, hay una cosa que a mí me impactó mucho al hacer esta investigación, y creo que hasta ahora me acompaña. eh, Cuando estamos acá en Paraguay se usa una expresión que tal vez en Latinoamérica y en otros países aparece, que son los profesionales que trabajan en el ámbito de niñez y adolescencia, que los llaman los niñólogos o las Ajá. niñólogas, y que se convierten como en expertos o especialistas en este tema, sobre todo en el ámbito de proyectos sociales o de ONGs. eh, y me llamó mucho la atención cómo en las conversaciones con las profesionales aparecía como muy presente la frustración, la impotencia, las cosas que no funcionan, que no se pueden cambiar, que falta inversión, que faltan políticas que sean posibles de ser implementadas, como que profesionales que trabajamos en este ámbito convivimos demasiado con frustración, con angustia, con desesperanza, con decir, bueno, que mucho falta para que las cosas cambien, para que las cosas estén mejor. Y bueno, y creo que si hay algo que tenemos en común es lidiar en el día a día con eso, ¿no? Con cuántas cosas, situaciones de mucha eh, que requieren de justicia, ¿verdad? Sobre todo, y cómo nos interpelan y cómo nos golpean y qué nos pasa a nosotros con eso. Y para mí fue un regalo realmente al escuchar a las mamás acogedoras, a estas jóvenes que han atravesado situaciones de vida que tal vez a ninguna de nosotras podríamos imaginar, y que estuvieron sentadas ahí ocupando un lugar durante la investigación de realmente expertas en su vida, en donde tenían y tienen tanto para ofrecer, tanto para rescatar, más allá de lo que falta en las políticas, del apoyo que no recibieron, de lo tarde que llegó el sistema a ellas, que es como esta mirada que nosotros tenemos a veces desde el lugar de profesional y con mucha exigencia, cuando las cosas que ellas rescatan como más significativas tienen que ver con el tipo de relaciones que establecemos con ellos, con el tipo de conversaciones que podemos ofrecerles, y que están a nuestro alcance. A mí eso me llenó de mucha esperanza, de mucha fortaleza. Creo que también otra cosa que me gustaría decir por el momento es que cuando leí las investigaciones a nivel regional incluso, estamos muy acostumbrados, me parece, este tal vez es un prejuicio, a documentar, investigar y escribir al respecto de la falencia, de lo que no hay, de lo que no funciona, de además el trauma y el impacto negativo que tienen estas experiencias y estas situaciones difíciles en la vida de los niños, de los adolescentes y las familias. Y yo encontré muy poco al respecto de la resiliencia y de todos los recursos que, a pesar de las limitaciones, están en nuestras comunidades, están en nuestros jóvenes y en las familias que colaboran con nosotros. Y me parece que esa es como una invitación que querría dejar, ¿verdad? Cuánto, donde nosotros ponemos la mirada y el lenguaje que utilizamos sigue construyendo esa realidad de falta, de ausencia,
Y creo que ahí investigadores y actores tenemos esa responsabilidad, ¿no? Estaba pensando ahorita que estabas diciendo esto, en que a veces creo que los resilientes tendríamos que ser los profesionales, más que nada, ¿no? En ese sentido. Y entonces, ¿cómo unir nuestra resiliencia con la resiliencia de los actores de la comunidad? Y por el otro lado, como tú dices, ¿no? A veces tenemos, lo que nos falta, más bien lo que nos falta es escuchar. Uh-huh. Y unir las voces de los actores sin pretender que nosotros sabemos lo que se tiene que hacer. En eso me quedé pensando. Exacto. Pues, muchísimas gracias. Como siempre, nuestro amigo Cronos es implacable. El tiempo siempre interrumpe nuestras conversaciones, pero como siempre, Leti, cada vez que converso contigo y he conversado mucho de estas cosas, aprendo algo. Así es que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No sé si tú, Rocío, tienes algo más. Nada más agradecerle muchísimo y que como siempre nos estamos encontrando de esta manera y de muchas otras, y sobre todo como ojalá que tu voz del día de hoy pueda ayudar a otras personas que están trabajando en lo que tú has hecho para darles un poco de paz, tranquilidad y sobre todo esta idea de no sentirse tan frustrados ante un trabajo como es tan difícil, sino más bien ser resilientes, como tú lo mencionabas, ¿no? Un placer enorme, como siempre, conversar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, seguimos en conversación. Así es. Adiós. Chao. Chao. Por favor, únete a la conversación. ¿Qué captó tu atención en esta entrevista? ¿Cómo crees que estas ideas reflejan una orientación relacional a la investigación? Deja un comentario en YouTube o únete a nuestra comunidad en www.taosinstitute.net/relational-research-network. Agradecemos al equipo de liderazgo de la Red de Investigación Relacional por la visión y la dedicación para hacer que esta serie de videos cobre vida. Este video fue presentado por el Taos Institute.